Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar viendo cómo es que funciona el gráfico de los precios de los activos financieros. Como sabrán, todo activo financiero tiene un precio y en el tiempo va dejando un cierto registro y eso es a lo que accedemos los inversores cuando queremos analizar el famoso análisis de mercado. Bueno, hoy vamos a ver lo básico para que de a poquito vayas entendiendo cómo es que funciona el movimiento del precio, porque aunque parezca un lío, sigue una cierta lógica. Así que bueno, no los aburro más, pasemos directo a la pantalla y les muestro ahí desde cero cómo es que se mueve el precio de un activo financiero. Bueno, acá nos encontramos en la principal herramienta para lo que es el análisis de mercado, que se llama TradingView. Y hay un montón de otras también herramientas que son parecidas, pero la más utilizada es TradingView. Así que en esta herramienta es donde voy a estar enseñándoles lo básico de cómo es que se mueve el precio. Como ven acá, lo primero que vamos a ver es qué es el gráfico básicamente, qué es lo que se mide en un gráfico. Después vamos a ver cómo se mueve el mercado, porque como les decía, parece un lío el mercado, pero tiene una cierta lógica. Después vamos a ver lo que es la estructura del mercado, ya van a entender a qué me refiero con estructura. Después vamos a ver soportes y resistencias, como dice ahí, que ya es un poco más una mezcla entre el análisis de lo que hace el precio, pero también una cierta estrategia que uno podría llegar a empezar a armar. Y después vamos a ver un ejemplo de todo lo que les enseño, cómo se puede ver reflejado en el mercado para que no me lo tengan que creer simplemente con dibujitos, sino que van a ver que en el mercado pasa todo esto que les voy a contar. Bien, en el gráfico, nosotros lo que tenemos, como verán acá, están todos los años, 2009, 2013, 2017, todos los años, y acá a la derecha están todos los precios. Entonces, ¿qué es lo que mide un gráfico? Un gráfico mide el tiempo en lo que sería el eje de las X y mide el precio en lo que sería el eje de las Y. O sea, mide tiempo por precio. Eso para arrancar es bastante básico, pero es importante que lo aclaremos para saber qué es lo que aparece en un gráfico, qué es lo que se está viendo. Bueno, se ve la comparación o la función entre el tiempo y qué precio tiene el activo en ese tiempo. Bien, una vez que entendimos qué es lo que se mide en un gráfico, vamos a ver cómo es que se mueve el mercado. Movimiento de mercado. Entonces, esto es muy sencillo. El mercado solamente puedes ir para arriba o ir para abajo. No hay otra opción. Entonces, la manera en la que un mercado se va hacia arriba no es así, de una. ¿Ok? No es siempre subiendo, siempre subiendo, siempre subiendo. O si necesita bajar, no es así de una, tampoco. El mercado se mueve con lo que se llaman impulsos y retrocesos. Entonces, si el mercado quiere ir para arriba, la manera en la que sube un mercado es haciendo así. Un impulso. Después de un impulso siempre viene un retroceso. Aunque después el mercado quiera seguir subiendo, el retroceso lo tiene que hacer, porque así es como funciona el mercado. Nunca va solamente para arriba o nunca va solamente para abajo. Se mueve con impulsos y retrocesos. En este caso, como verán, el mercado quiso ir para arriba, por lo tanto, el impulso es el que va a favor de la dirección en la que quiere ir el mercado. Si el mercado quiere ir para arriba, en este caso el impulso son estas tres direcciones y el retroceso serían estas dos. Un segundito que voy a traer al frente este gráfico. Ahí estamos. Entonces, como el mercado en este caso quiere subir, los que son impulsos son estos, porque son los que van a favor de donde quiere ir el mercado, y los que son retrocesos son estos, porque van en contra. Fíjate que el precio acá baja y el mercado en realidad lo que quiere hacer es subir. Entonces, a esto se le llama impulso y a esto se le llama retroceso. Ahora, nos queda la opción de qué pasa si el mercado quiere ir para abajo. Entonces, muy bien, hagámoslo juntos. Así ya vamos aprendiendo un poco la lógica, que siempre es la misma, solamente que hay que pensar si el mercado está yendo para arriba o el mercado está yendo para abajo. En el caso de que el mercado esté yendo hacia abajo,
lo mismo, no lo hace de una manera continua, sino que lo hace mediante impulsos y retrocesos. Entonces va a ser así el mercado. Un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. Ahora, aunque parezca confuso, no se confundan porque es muy fácil. Ahora el impulso es este que va para abajo. ¿Ven acá? Y el retroceso es el que va para arriba. Pero ¿cómo, Tommy? Vos me habías dicho que el impulso era este y el retroceso era este. Sí, pero acá ¿qué pasa? Acá el mercado lo que quiere es bajar. Entonces, cuando el mercado lo que quiere es bajar, el impulso es el que va a favor de donde quiere ir el mercado. Entonces, en este caso el impulso es este, el impulso es este, y el impulso es este, y los retrocesos son los que van hacia arriba, que van en contra de donde quiere ir el mercado, que quiere ir para abajo. ¿Ok? Entonces, si queremos definir de alguna manera, el impulso es el movimiento que va a favor de donde quiere ir el precio y el retroceso es el movimiento que va en contra de donde está yendo el precio. Bueno, una vez que vimos esto, es muy fácil. Básicamente lo que quería explicar es la definición de impulso y retroceso. Generalmente los retrocesos son un poco más cortos que los impulsos, como verán, porque de alguna manera eso es lógico. Si el mercado está yendo hacia arriba, no puede ser la misma longitud el impulso que el retroceso, porque si no el mercado ¿qué haría? El mercado haría esto, si fueran iguales, ¿no? Ahora vamos a un lugar más limpio. Si el impulso fuera igual que el retroceso, el mercado haría esto. ¿Se entiende? Entonces siempre te vas a quedar en una misma zona. En cambio, si el mercado lo que quiere es subir, el impulso tiene que ser más grande que el retroceso. ¿Se entiende? Entonces siempre el impulso va a ser más grande que el retroceso, vaya en la dirección que vaya. Acuérdense, si va para abajo, lo mismo. El impulso, que serían estas tres de abajo, que van para abajo, son más grandes que el retroceso. ¿Ok? Hasta ahí sería entonces básicamente la parte de cómo se mueve el mercado. Mediante impulsos y retrocesos, el impulso siempre es mayor que el retroceso y no es que el impulso siempre va para arriba o el impulso siempre va para abajo, sino que va a depender de hacia dónde se está yendo el precio. Esto todo no se preocupen que lo vamos a ver después en el gráfico de un activo normal de la vida real para que vean que esto se cumple. ¿Ok? Bien. Ahora, pasemos a lo que es la parte de la estructura. Porque además de impulsos y retrocesos, hay una cierta estructura que sigue el mercado o que se le llama estructura, porque de esa manera uno se puede ordenar un poco más cuando ve qué es lo que está pasando en el gráfico. En el caso de un precio subiendo, pero básicamente es lo mismo, siempre van a ver que lo mismo que pasa a la subida es el inverso de lo que pasa en la bajada, pero supongamos que el precio está subiendo, ¿no? Entonces, se le llama estructura de mercado a lo siguiente. Cuando el mercado sube, va a generar altos y va a generar bajos. ¿Y cómo se genera un alto y cómo se genera un bajo? Básicamente un alto es lo que viene después de haber obtenido una subida y una bajada. Y un bajo es lo que se genera después de tener una bajada que va hacia una subida. Como lo verán en el gráfico, esto también déjense llevar también por lo que ven, no solamente por el concepto, porque cuando lo ven es mucho más fácil. Ahora, una tendencia alcista se le llama, una tendencia alcista, es decir, que el precio tienda a subir, se le llama tendencia alcista cuando hay un alto, hay un bajo, un segundito, hay un alto, hay un bajo, y después del bajo hay un alto más alto, para que no se me escriba acá, sí está, perfecto. Hay un alto, hay un bajo, en este caso es un alto más alto,
¿Por qué se le llama alto más alto? Muy fácil. Se le llama alto más alto porque también es un alto, fíjense, es una subida que después viene en una bajada, por lo tanto esto se convierte en un alto, pero es más alto que este anterior, por lo tanto se le llama alto más alto. Muy sencillo, después esto se van a ir acostumbrando, pero van a ver que es muy intuitivo. Y no sé si ya lo sospechan, pero es un bajo. ¿Pero qué es un bajo? ¿Más alto o más bajo que el anterior? Es un bajo más alto. Entonces, acá podemos ver que una tendencia alcista es una sucesión de un alto, un alto más alto, un bajo más alto. ¿Por qué? Porque es un bajo, sigue siendo un bajo, viene en el mercado hacia abajo y después sube, es un bajo, pero es más alto que este bajo. Por lo tanto, en una tendencia alcista a esto se le llama bajo más alto. Y después, bueno, obviamente, otro alto más alto y así sucesivamente. Alto, bajo, alto más alto, bajo más alto, alto más alto. ¿Ok? Esto, por ahí al principio les parece un poco confuso, pero si lo piensan es muy lógico. Una tendencia alcista, ahora lo vamos a ver con una tendencia bajista, pero una tendencia alcista es una sucesión de altos y bajos cada vez más altos. Entonces, se podría decir que es alto, bajo, alto más alto, bajo más alto, alto más alto. Acá vendría otro bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto. Así es como se forma una tendencia alcista y a eso se le llama estructura de mercado. ¿Ok? Vayamos a hacerlo ahora con lo que es la tendencia bajista, para que lo vean y también piénsenlo antes de que yo lo diga, así ya van practicando. En este caso vamos a dibujar la tendencia bajista. Acuérdense que el mercado no va de una hacia abajo, sino que hace impulsos y retrocesos, como vimos al principio. Y en este caso, ¿qué tenemos? En este caso tenemos un bajo. ¿Por qué es un bajo? Porque el mercado viene de bajar para subir. Y acá tenemos un alto. ¿Por qué es un alto? Porque el mercado viene de subir para empezar a bajar. ¿Ok? Eso ya se los comenté en el anterior caso, en la tendencia alcista. Bueno, entonces tenemos acá lo que es, bien, tenemos un alto, tenemos un bajo, ¿ok? Bajo, alto. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Esto es un bajo, pero ahora es un bajo más bajo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque es un bajo, fíjense que el mercado viene de bajar para subir, pero es un bajo más bajo que este. ¿Ok? Entonces, misma situación que en la tendencia alcista, pero a la inversa. Eso también les puede servir para que lo tomen como guía. ¿Y este qué va a hacer? Este es un alto. ¿Pero qué es? Un alto más bajo. ¿Ok? Entonces, bajo, alto, bajo más bajo que el anterior, y bueno, así sucesivamente. Y esto puede seguir, obviamente. Entonces, básicamente para que lo entiendan, y creo que quedó bastante claro, una tendencia bajista es una sucesión de bajos y altos cada vez más bajos. ¿Ok? Bajo, alto, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo y así sucesivamente. Entonces, lo mismo, bueno, como les comentaba, sucede con la tendencia alcista. Hasta acá es lo que sería cómo se le llama a la estructura de mercado, para que ustedes cuando vean un gráfico sepan darle nombre a las cosas. Ahora, como les comentaba, lo vamos a ver en un gráfico real. ¿Ok? Y una vez visto esto, vamos a una cosita que con esto ya terminamos la parte de la explicación y pasamos, como les decía, a un gráfico donde podemos ver aplicadas todas estas cosas, porque esta explicación viene de ver el gráfico real. No es que primero se inventó la explicación y después se le agregó los gráficos, no. El gráfico sigue estas reglas y nosotros lo estamos viendo en este panel blanco para que lo entiendan en la teoría y después vamos a pasar a la práctica. Pero lo que nos queda ahora son los soportes y resistencias. ¿Y cómo es que funciona esto? Bueno, el mercado también hace esto. En una tendencia alcista, por ejemplo,
Esto me quedó medio... Ahí estamos. En una tendencia alcista, el mercado se mueve entre soportes y resistencias. Y ahora vamos a ver a qué se le llama soporte y a qué se le llama resistencia. Pero esto funciona siempre así, ¿ok? Por eso les decía que esto puede ser una especie de estrategia. Todavía no vamos a hablar de estrategia, eso lo vamos a ver en los próximos videos, pero sí ya pueden ir entendiendo que si el mercado sigue cierta lógica, uno podría anticiparse y tener las probabilidades del movimiento a nuestro favor para comprar o vender cierto activo y generar una ganancia. Pero en este caso solamente vamos a ver cómo se comporta el precio y acá lo que podemos ver es esto. Hay puntos del mercado donde el mercado se frena, rebota, vuelve a frenarse y en este caso lo que antes usó de techo, eso es importante, fíjese cómo ahora lo usa de piso y esto va a pasar mucho. Y acá lo mismo, en este gráfico este lo usó de techo y esto tranquilamente puede hacer esto, usarlo de piso y seguir subiendo. ¿Ok? Y ahora vamos con los nombres técnicos. Pero ya se van a ir acostumbrando a medida que lo usen. Esto, en este caso, cuando el precio viene y usa de techo una línea, a esa línea se le llama resistencia. ¿Ok? Esto es una resistencia, lo vamos a nombrar. Bien, una resistencia. Cuando el mercado usa de techo una línea, se llama resistencia. Ahora, cuando el mercado usa de piso una línea, se llama soporte. ¿Ok? Bien, entonces, cuando el mercado usa de techo una línea se llama resistencia, cuando el mercado usa de piso una línea se llama soporte. Ahora, fíjense que esta línea, en esta se usó de techo, pero en esta se usó de piso. Y entonces, ¿acá qué pasa? Bueno, se acaban de enterar que una línea puede ser soporte y ser resistencia al mismo tiempo. Solamente que importa ahí lo que importa ahí, mejor dicho, es en qué momento del mercado estamos. En este caso, esta línea que antes era resistencia, en este momento del mercado funciona como soporte. ¿Ok? Ahí está. En este lugar funcionó como resistencia y en este momento del mercado funcionó como soporte. Lo mismo acá. Acá funcionó como resistencia y acá funcionó como soporte. Pero básicamente tienen que entender que un concepto básico de lo que es el análisis de un gráfico es que hay ciertas líneas de precio. Cada línea, fíjense, es un precio. Entonces, ahí ya se van dando cuenta cómo tiene que ver el precio con dónde se va a frenar el movimiento de ese precio. Entonces, hay ciertas líneas que son precios donde el mercado se va a frenar para usarla de techo y ciertas líneas donde el mercado se va a frenar para usarlas de piso. Es decir, que si el mercado viene subiendo, llega hasta un cierto precio en donde va a querer empezar a bajar, y si el mercado viene bajando, va a llegar a cierto precio donde ya no va a querer seguir bajando, sino que va a querer empezar a subir. Y va a pasar de alguna manera, en general con ciertas señales que te va dando el mercado, a veces lo que antes fue un techo, lo logra romper para después usarlo como piso. No se mezcle mucho, por ahora quédense con esto, entendimos el concepto de soporte y resistencia y básicamente es una de las cosas fundamentales con las cuales se mira un mercado y se entiende qué es lo que podría pasar según dónde fue frenando en el pasado. Bueno, una vez que ya tenemos la teoría, ahora pasemos a ver en el gráfico reflejado todo esto que vimos, porque como les contaba, todo lo que yo les enseñé es parte de lo que se ve en el mercado real. Y ahora es donde vamos a ver cómo es que se cumple todo esto que yo les fui diciendo. Así que bueno, en este caso estamos en el gráfico del euro dólar, el euro versus el dólar americano, y vamos a poner y a ver en acción todos estos análisis que les comentaba, análisis, formas en las que el mercado se mueve. ¿Ok?
Arranquemos viendo impulsos y retrocesos, si les parece. Acá, ¿qué es lo que vemos? Primero, el mercado. ¿Hacia dónde se está yendo esto que estamos viendo en pantalla? Y, si vos pensás, arrancó desde acá arriba, esto es en 2008, arrancó desde acá arriba, ¿y qué hizo con el tiempo? Y con el tiempo fue hacia abajo, ¿ok? Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver es cómo el mercado, mediante impulsos y retrocesos, fue bajando. Ahora, ¿esto qué es? La primera bajada. ¿Es un impulso o un retroceso? Bueno, como ya les enseñé, esto es un impulso, porque es el movimiento que va a favor de a donde quiere ir el mercado, que en este caso es hacia abajo. Entonces, cada vez que haya un movimiento hacia abajo, se le llama impulso, y cada vez que haya un movimiento hacia arriba, o sea, en dirección contraria a donde quiere ir el mercado, se le llama retroceso. Entonces, esto es un retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. O sea que el mercado en este momento está haciendo un retroceso. Muy bien. Una vez visto esto, ya pusimos en práctica lo primero que vimos. Lo segundo que vimos fue la estructura del mercado. Muy bien. En este caso, si quieren para ayudarnos, vamos a dejar las flechas, pero sin tapar mucho el gráfico para que no se nos llene de imágenes. Ahí está. Intenté más o menos con las flechas dibujar lo que está pasando en el gráfico, porque quiero que se vea el gráfico. Es más, lo dejamos así para que lo vean un segundo, pero ahora se los voy a sacar. Es un poquito más complicado, pero para que vean esto. ¿Qué es lo que vimos? Vimos que hay bajos y que hay altos. Bajos, altos. Bajos, altos. Bajos, altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, altos. ¿Ok? Se cumple lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que les enseñé? Lo que les enseñé es que en una tendencia bajista, lo mismo pasa en la tendencia alcista, pero en este caso, como les comenté, estamos en una tendencia bajista, entonces analicemos qué es lo que pasa en una tendencia bajista. En este caso, ¿qué pasa? Acá tenemos un bajo. Y este lo llamamos alto, ¿no? Los primeros dos siempre alto y bajo, o bajo y alto. Ahora, este bajo, ¿qué dijimos que era? Y es un bajo más bajo que el anterior. Por lo tanto, este es un bajo más bajo. BMB voy a poner. ¿Ok? Y, ¿qué dijimos? ¿Esto qué es? Esto es un alto. Pero es más bajo que el anterior. Entonces esto es un alto más bajo. Muy bien. Entonces así sucesivamente. En este caso, esto es un bajo, pero no es más bajo, entonces simplemente se le llama bajo. Y este sí es un bajo más bajo. Y este sí es un alto más bajo. Y este sí es un bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, alto más bajo. Entonces, ven cómo se cumple que en una tendencia bajista es una sucesión de bajos y altos cada vez más bajos. Bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ya tenemos entonces puesto en práctica lo que es la estructura del mercado. En este caso en una tendencia bajista. Y por último, lo que vamos a ver son lo que les comentaba de los soportes y las resistencias. Y esto está bueno porque cuando uno empieza a ver que el mercado sigue cierta lógica, empieza a entender que no es tan difícil. O sea, lo más difícil de hacer trading o de analizar un gráfico viene por la parte emocional. O en general de invertir viene por la parte emocional. Pero leer un gráfico no es tan difícil como parece al principio. Y uno se da cuenta de esas cosas por lo siguiente. ¿Qué ven acá? Bueno, acá lo que podemos ver es lo que les contaba. Esta línea, fue usada acá de piso, acá fue usada de piso y acá fue usada de piso. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba cuando el precio usa de piso a una línea?
se llama soporte. Entonces acá podemos ver cómo hay un soporte. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasa? La misma línea que antes se usó de soporte, ¿qué sucede acá? Muy bien, la usó de techo. Y cuando el precio usa una línea de techo, ¿cómo se le llamaba? Resistencia. Entonces acá pueden ver cómo el gráfico cumple con lo que les contaba al principio. El mercado rebota en ciertos lugares y que si los logra atravesar, después los puede usar, o sea, los puede usar también para rebotar, pero en el sentido contrario. Lo que usó de piso, en un momento, si lo logra atravesar, lo usa de techo. Ya con eso ya van entendiendo que hay cierta lógica en el mercado, que la pueden aprovechar. Obviamente que esto que vimos es muy básico, es para gente que no sabe absolutamente nada de un gráfico y para que pueda ver que tiene una lógica, que tiene una cierta estructura y que es algo que se puede usar a nuestro favor. Obviamente con el tiempo, aprendiendo más cosas que se le pueden sumar a esto que les conté. Pero bueno, esto fue una primer introducción a lo que es el análisis de un mercado, a entender cómo es el funcionamiento del precio de un activo. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya aportado valor. Si les gustó, dejen el like, por favor, que a nosotros nos sirve un montonazo. Y también sabemos qué tipo de videos les gustan. Y si quieren más videos como estos, como siempre decimos, nos ayuda muchísimo más también que se suscriban, así la comunidad cada vez es más grande y podemos traerles más videos de este tipo que obviamente sabemos que les gusta, que nos siguen por eso y nuestra misión es esa, que puedan de a poquito animarse a invertir, que aprendan cómo se invierte y estamos para eso, para ayudarlos. Así que bueno, les mando un abrazo enorme, un saludo gigante y nos estamos viendo en el próximo video.